Vamos a conversar con Isol, ilustradora, escritora, música que navega entre el pop y el barroco, creadora del entrañable personaje Petit, y hoy una referencia central en el mundo de la literatura infantil, en particular en el mundo de los libros ilustrados. La idea, Isol, es recorrer los caminos que te conectan con la infancia de hoy, con tu multitud de lectores, no solo aquí, sino en lugares insospechados del mundo, y reconectar también con tu propia infancia lectora, que me imagino que tiene mucho que ver con tu producción artística. En principio te pregunto, ¿cuál es el lector que tenés en mente cuando comenzás a crear? Digo a crear, no sé si a escribir o a dibujar, porque no sé por dónde nacen las historias. Bueno, en realidad creo que yo soy mi primera lectora. Trato de encontrar lo que a mí me parezca interesante, que a mí me parezca que hay algo que no se tocó o que yo no lo toqué de alguna forma que ya pueda prever, algo que me sorprenda, algo que me parezca gracioso o emocionante. Entonces, en realidad el criterio es un poco que me conmueva a mí y yo pienso que en algún lugar voy a tener una conexión con bastantes personas que les puede pasar lo mismo que me pasa a mí. No es que pienso en alguien específico o en un niño de una edad. Me parece que si algo tiene como cierta verdad y cierta calidad, puede conectar con un montón de diferentes públicos. En ese sentido es un poco restrictiva también la categoría de literatura infantil, ¿no? Sí, yo siempre digo que es como para niños, pero también para grandes, que les gustan un tipo de libro que viene con imágenes y que tienen un tipo de síntesis que también puede compartir un niño, digamos. Yo sí pienso que pueda un niño disfrutarlo. No trabajo con cierta experiencia previa que tenga que tener, pero porque ya en sí me parece muy poético eso de mirar el mundo como si lo vieras por primera vez, sin jugar con una situación de melancolía previa o con algo tampoco dogmático, con una enseñanza. Tampoco pienso que porque sea para un niño yo sé cosas que mi lector no sabe, sino que juntos nos maravillamos. Y eso pienso que es muy poético. Todo el arte interesante es así, te habla como un par y como diciendo, uy, mira esto, qué lindo, lo vemos juntos, digamos, mira esto qué raro, mira esto. Y me parece que eso es lo que se siente en los libros y por eso les llega de esa manera a los chicos y a los grandes, porque también lo lee mucha gente de mi edad o... En general estos libros son para leer con un adulto, muchas veces se leen en familia y bueno, los disfrutan todos. Entonces yo pienso en un lector que puede tener de pronto también mi edad, pero que le gusta un tipo de libro en que quizá el personaje es un niño y que bueno, también lo puede compartir con ese niño también interno que uno tiene. Y hay algo como... no sé, para mí, muy emocionante en volver por momentos a ser ese niño. Y esta idea de no pretender enseñar nada, de pronto choca con cierta presunción de que los libros para chicos tienen que ser formativos. No formativos en el sentido de formar lectores, sino formativos en el sentido de moralizar, de dejar un mensaje, de transmitir determinados valores o moldear ciertas conductas. ¿Cómo te llevas con esa presunción? Estás como en la vereda opuesta prácticamente lo que relatás y lo que leemos. Es que yo vengo desde el arte, o sea, yo estudié Bellas Artes. Lo peor que puede hacer un arte es ser moralista. En realidad siempre rompe con la convención, es parte del deber casi del arte, ¿no? Yo creo que igual la obra va a tener algo de lo que uno es, de lo que uno piensa, y eso se va a proyectar en la obra, digamos. Pero justamente me parece que tiene que ser polisémica, que tiene que ser, para mantenerse viva, tener preguntas, abrir preguntas, más que darte respuestas, que además yo no las tengo. Entonces, comparto mis preguntas, invento una historia quizás a partir de
inquietudes, de cosas que me pasaron. Yo trabajo con cosas muy cotidianas, pero que en un momento se enrarecen, ¿no? Como en mi último libro, la niña pierde cosas. Esa es la historia de mi vida. O sea, toda mi infancia perdí las llaves tantas veces que no sé ni cuántas. Y aunque es algo bueno, le pasa a la gente, pero hay un fondo, ¿dónde están? Porque jamás las encontré. O sea, hay algo de, como que si corres un poquito, abrís un poco tu fantasía y tu incredulidad, hay muchas cosas raras. No sé, como la naturaleza es en sí un misterio increíble, que bueno, los biólogos saben cómo es, pero hay miles de cosas que no se saben. Entonces, en realidad es correrse un poquito de esa cosa de que, bueno, todo es por tal cosa, pero ¿qué pasaría si cambias una de esas partes? ¿O qué pasa con eso de que no entró en esa lógica tan cerrada? Yo tiempo trabajo con eso de desconfiar un poco de ciertas lógicas muy cerradas, o de lo que es blanco o negro, ¿no? Como en Petit. Petit todo el tiempo está desconfiando de un criterio cerrado, todo el tiempo toma su propia versión también de lo que escucha y entonces dice, pero si lo del dinero son papelitos pintados, yo me hago el mío. Que está buenísima la idea, ¿no? Y así es como que en realidad volvés a pensar, es verdad, sí son papelitos pintados, son... me gusta volver a pensar como si uno no tuviera esa sapiencia y a veces descubrís cosas nuevas, ¿no? Como que volvés, cuando alguien te pregunta algo, o viste que a veces uno viaja y te preguntan algo, o viene un turista y ve algo que vos viste todos los días, pero él lo ve por primera vez y te pregunta, ¿y esto por qué lo hicieron? Y vos decís, a la verdad, ni idea, y te tenés que poner a investigar y a veces tiene un sentido que se esté, a veces no, pero ya estamos acostumbrados a verlo. Entonces todo eso a mí me divierte. ¿Podés desandar un poco la historia de Petit? ¿Cómo nace ese personaje que nos invita a mirar las cosas de otra manera, como por primera vez o desprejuiciadamente? Y que además celebra la ambivalencia también, ¿no? Sobre todo en la historia original de Petit, porque Petit después se transformó en personaje de serie animada. Sí. ¿Cómo arranca Petit? Petit, yo tenía una idea que me surgió justamente viniendo de Francia en un tren. Quizás por eso se llama Petit, ¿no? Porque pequeño en francés. Porque en realidad Petit es cualquier niño. No es, por eso se llama pequeño en realidad. No es un nombre, digamos. Ahora ya lo es. Pero mi idea era un nene que le pregunta a su madre si existe como una especie de manual que le diga cómo ser bueno siempre, qué es lo que es malo siempre. Y en realidad eso surgió en una época en que yo veía que había muchísimos libros de autoayuda para adultos y que eran los que más se vendían, ¿no? Y como la gente, nosotros, desesperados por que nos digan qué es lo que hay que hacer, cómo ser buenos, cómo querernos, ¿no? Bueno, eso es como... pensé como que era un poco una necesidad ridícula, un poco, ¿no? Pero... Que hoy satisfacen también a veces las redes sociales, ¿no? Que nos explican todo lo que debemos. Las redes sociales y antes también tenemos las religiones, tenemos ideologías muy fuertes, que todo eso te hace sentir seguro. Porque en realidad la incertidumbre hay que llevarla, ¿no? Es como difícil. Entonces, bueno, en realidad Petit es como una condensación de una preocupación que es la mía en un niño que lo ve como, pero si vos tenés tan claro, le dice a la madre, qué es lo bueno y qué es lo malo, decímela una lista y ya va a ser todo re fácil. Entonces, yo tenía como esa idea y también esto, ver que en la vida no es todo tan fácil, porque quizás lo mismo en un diferente contexto, o por qué se hacen las cosas, bueno... me parecía interesante y tuve en ese momento una propuesta de un editor, Daniel Golding, que es un editor excelente, que él me pidió trabajar sobre fábulas. Las fábulas tienen una moraleja muy clara, pero era como hacer una vuelta a las fábulas, como un burlarse un poco de las fábulas. Y yo ahí pensé, pero la verdad que esto me parece que ya está hecho y yo tengo algo que me parece que tiene que ver, pero me parece mejor, más propio. Y ahí le presenté Petit.
Y por eso atrás el libro dice que es una fábula sin moraleja. Es como una... Y eso es lo que a veces molesta. O sea, me pasó en Estados Unidos cuando se editó en inglés, que era como que les costaba mucho que no terminara diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y justamente la gracia es esa, y justamente la gracia de la serie también es no cerrar. Y que Petit no es un chico modélico, y tampoco es Bart Simpson, es un nene divino, para mí, como todos los nenes. Pero bueno, sí tiene esta conciencia de cierto conflicto. Y eso es también algo que parece que pasa en mis libros y no pasa tanto en otros. Que se vea cierta conciencia de las contradicciones del mundo. Quizás porque, bueno, acá tenemos a Mafalda, yo la leía a los 8 años, toda Mafalda, y si hay una nena con más conciencia y que ve el mundo con más en su ridículo, y entonces tenemos como ese humor muy argentino, de poder reírnos también de nosotros mismos, de, bueno, también querer serlo más, pero también por momentos decir, ay, no sé cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Y poder decirlo me parece que es súper liberador en los libros. O sea, mis nenes están, muchos, como me decía una escuela que había leído todos mis libros, me dijeron, ¿por qué están tan preocupados tus nenes? Y ahí yo dije, para mí no estaban tan preocupados, pero los empecé a mirar y digo, bueno, porque a partir de ese conflicto la filosofía empieza así, con una preocupación. Y en realidad los nenes, la niñez, no está exenta de preocupaciones. Hay un montón, yo tenía un montón. Parece que ahora me río un poco de esas, pero las mismas que están en mis libros, yo las tenía. El secreto de familia, pensaba que mi familia era medio rara, porque eran todos medio artistas, medio hipones, quería ser como las otras nenas. No sé, y escucho historias y veo al final que no somos tan diferentes, pero que bueno, tratamos de ser parecidos a lo que parece que deberíamos ser. Y esto es un trabajo agotador. Entonces creo que por eso dan risa mis libros, porque uno dice, ay, sí, es verdad, ¿no? Hablabas de tu familia bohemia. Bueno, tenían admiración por el arte y hacían y hacen, como yo creo que también eso es lo que a mí me transmitieron. O sea, familia de artistas, padres muy jóvenes, ¿no? Leí. Sí, a los 17 años me nací de mi madre. ¿Y en tu mi madre casa, cantante? Mi mamá canta, sí, pero nunca trabajó profesionalmente de eso. Pero canta a muy alto nivel en conjuntos de cámara, música barroca, temprana. Y yo mi digamos, primer lugar donde canté, el primer lugar así en grupo fue en un coro con mi mamá, cantando Händel. Y a la vez después cantaba con mi hermano que hacía música experimental, atonal, industrial, también. Y después estuve en un grupo electrónico, porque también lo que tiene el canto es que se hace con otros. Eso también me gusta. Y porque como yo no soy una compositora, yo no me dediqué, o sea, compongo, pero bueno, medio los ponchazos. Pero tenés toda una obra con Cipse. Tengo una obra con Cipse. Con tu hermano, ¿no? Sí, con mi hermano. Y ahora estoy haciendo canciones nuevas con Nicolás Ceccinini, que es otro musicazo. Y decís a los ponchazos porque no le dedicás un tiempo, no lo haces sistemáticamente. Eso, no lo hago sistemáticamente. Estudié Bellas Artes, no estudié música, digamos. Sí estudié canto. Estudio de los 18 años con diferentes profesores, porque siento que es como un entrenamiento, como que si lo dejo de hacer... Bueno, primero que me pongo triste, es como que si no canto estoy como... Es algo que te da tanta endorfina, tanta... y además me sale bien, entonces digo, es una pena no usarlo, ¿no? Así que bueno, siempre que puedo canto, en todas las presentaciones de los libros canto, y ahora se me está empezando a mezclar, que me encanta, que me llaman para talleres como mezcla de ilustración y de voz, y eso es como una cosa nueva, que yo nunca lo había pensado, pero en realidad mis proyectos, mis últimos proyectos, el segundo disco que hice con Cipse, se llamó Novela Gráfica. Y había como un discómics, claro, ¿no? Había como hay una combinación de lenguajes muy rica bueno, en la que a cada canción correspondía una historieta. Sí, ¿Cómo era eso? Sí, y eso fue como que ahí yo fui la editora, digamos. Yo había escrito las canciones junto con mi hermano y me di el gusto de llamar a ilustradores que me encantan.
y les dije cada uno una canción, hicieron una mini historieta silenciosa que era para escuchar, para mirar mientras escuchabas la canción. A mí eso siempre me gustó de los libros, de los discos viejos, ¿viste? El vinilo con todo el arte de tapa y atrás todas las letras. Me encantaba. Entonces fue como volver un poco a eso, que ahora, bueno, mucha gente veía más todo que escuchar el disco, porque ahora no tenía donde escuchar el disco, pero había algo de poder tener todo eso a la vez que me interesa mucho, porque bueno, ya el libro tiene texto e imagen junto. Ahí, si vos agregás además música, empieza a ser toda una experiencia, ¿no? Que bueno, sigue estando abierta, uno el mismo libro puede poner otra música. Para mí la música te lleva mucho a un clima, así como si vos ilustrás un texto con diferentes técnicas, también te lleva a diferentes climas. Todo eso, cómo se combina, me interesa un montón. Y cuando canto en vivo, en general trabajo con algún artista que proyecta. Siempre trabajo últimamente con Lupe Marín, que es una artista buenísima y que en vivo va armando cosas. Entonces, se crea, creo que es tratar de conseguir un evento, algo que rompa un poco la monotonía del día de la persona que va. No tengo las luces y el coso de Pink Floyd, y lo hacemos chiquito, pero hermoso y con un nivel... No hacemos concesiones porque la verdad es que no nos paga nadie, así que esa es también la libertad. No hay nada que ganar, digamos. De ser, claro, ni que perder, o sea, todo es ganar. Todo es ganar porque estoy con mis amigos, estoy cantando, estoy creando algo lindo para la gente. Esto es perfecto. Hablabas de tu familia jipona, yo dije bohemia, pero bueno, una familia de artistas, ¿no? Contame un poco sobre la discoteca y sobre la biblioteca que había en tu casa. Bueno, en mi casa había muchísimos vinilos. Mi viejo escuchaba mucho Frank Zappa, no sé, mucho free jazz. También escuchaban de pronto rock, pero no tanto, era más bien... Había de todo, pero todo bueno. Piazzolla, Gismonti, Carmina Burana. A mí me daba un terror cada vez que la ponían, porque encima vivíamos en una casa de 2 ambientes, lo que se ponía lo escuchaba toda la casa. Entonces era como fuerte, y lo ponían fuerte. Y mi viejo era de los que se ponían igual a la noche, en la oscuridad, en la alfombra, con los cascos, a escuchar. Y a veces estaba todo oscuro el living, yo veía las lucecitas, estaba mi papá escuchando, le gustaba Led Zeppelin. Y yo ahí me encantaban las portadas, y él a veces nos contaba historias sobre lo que pasaba en las canciones. A veces eran un poco las traducciones y a veces medio se las inventaba. Entonces yo ahí ya empezaba, él inventaba muchas historias. Entonces para mí era muy natural en cuanto a la música, por ejemplo, imaginarme una escena o qué pasaba. Y también, bueno, íbamos a conciertos de música antigua, música ficta. Y yo pienso, éramos muy chicos, no sé cómo, no nos aburríamos. Y no sé, quizás nos aburríamos, pero mirábamos, no sé. Y los consumos infantiles más masivos de tu generación, me imagino, te pasaban un poco por el costado, parchís. ¿eran también de tu interés? Eran de mi interés, porque además ahí yo me conectaba con otros nenes. Si yo iba solo cantando por música de Rosario, estaba bueno, pero medio que no tenía muchos otros nenes que escucharan eso. Entonces eso, llegó mi momento de los parchís y me hice totalmente fanática, pero mis padres no me los compraban. Los compraba una abuela, tenía piedad. Pero lo bueno es que yo tenía todo. Lo que pasa es que uno eran nenes como yo, y también está bueno eso. Y los otros, bueno, pero todo fue como armando, no sé, es como que lo paladeé, todo lo disfruté. Escuchaba eso, escuchaba lo otro. Yo entiendo que mis papás nos querían educar con lo mejor que ellos tenían. Es como si yo le pidiera McDonald's y, bueno, ellos me daban como comida más nutritiva. Pero bueno, yo también quería de la otra. ¿Qué libros recordás que te marcaron? Yo leía un montón, me acuerdo en un momento tuve paperas en 4º grado y ahí leí muchísimo, pero no sé,
o sea, los primeros libros que me gustaron mucho eran unos que había hecho Pipo Pescador con Renata Yuyem. Y si vos los ves, yo me los compré hace poco. En la nube, los tenían ahí y los compré todos. Era en una la nube, la época, librería sí, especializada que es como un los tenían tesoro. ahí y eran muy locos esos libros. Yo eso lo tenía, no sé, a los 5 años, Pipo Pescador en ese momento creo que fue mi primer amor, veía la foto. Eh, y, y eran realmente artísticos. No sé si lo que hacía Pío Pescador ahora estaba bueno, pero lo que hacía en ese momento realmente estaba bueno. Y, y tenía cosas a nivel gráfico también muy interesantes esos libros, porque Renato Yuya me hacía mucho, pero también había otros artistas. Y varias ideas de esos libros me quedaron mucho, ¿no? Una chica que estaba buscando trabajo y todo era incómodo, y me acuerdo que uno de los trabajos era ser modelo de cabellos, pero tenía que estar todo el día sentada para que no se le arruinara el pelo. Eh, y eso me quedó como, porque son también modelos de la chica linda, y de pronto era re incómodo. Y al final, bueno, se decide trabajar de primavera, que ahí podía ir descalza, con el pelo todo suelto y lleno de flores. Después Pero creaste vos tu propia princesa, sí, ¿no? sí, bueno, Hay una hay cosas historia. que quizás te llaman la atención porque hay algo ahí que decís, quizás otro eso no le registra nada, pero ahí había como una inquietud. Pero entonces, por más que esté hermosa, es un plomazo. Eh, Tenía un montón, tenía hojas blancas que decían acá hay cosas pero no las ves. Bueno, esos libros me impactaron mucho. Eh, y ahí está todo, digamos. Estaban los textos, estaban los dibujos que estaban buenísimos y después estaban las canciones de esos textos. Así que Marilena Walsh, también sus textos a través de la música. A mí hay mucha poesía que me llegó por la música. Así como más grande, eso. Suponete, me llegó más Lorca o por Paco Ibáñez o Hellman por Tata Cedrón. Me gusta mucho la poesía en música. Em, y bueno, ahí había muchos discos medievales, renacentistas, clásico, de todo había en mi casa. Pero en general toda música muy buena. Y eso. Y libros también había muchísimos, mucho de filosofía, porque mi hijo estudia filosofía. Y también muchos libros de cuentos. Y yo leía a veces cosas de chicos, o Dickens, o lo que me daban, pero también de pronto leía cosas, eso, cuentos medievales o cuentos sufi, cosas que mis padres decían, vos los podés leer, porque cuentos chinos con fantasmas, que me encantaba. Bueno, muchas cosas, de cuentos cortos, los cuentos sufis me impactó, lo leí como a los 12 años, porque son historias que se supone que tienen una enseñanza, pero es totalmente, lo que sería también medio zen. Son enseñanzas Abierta, digamos. como graciosos son. Y a la vez tienen algo medio que decís, acá hay cierta cosa para pensar que me interesaba. Y después, no sé, me acuerdo de un suplente que tuvimos en 6º grado que nos leyó Crónicas Marcianas. Me encantó. Y Bradbury, la verdad es que hace poco lo volví a leer y es muy bueno. Y también está esto de poder ver, bueno, lo que tiene la ciencia ficción mucho, de poder extrapolar cosas y estirar a ver hasta dónde, y si esto se extendiera, y si esto, bueno, también esta cosa que muchas veces se adelanta al tiempo, ¿no? Porque yo hace poco leí un libro de Arthur Clarke, El fin de la infancia, y era, no sé, de los 50, y era como hablar de ahora, de las redes, no lo podía creer. Bueno, entonces, así fueron diferentes libros. Mi tía era más de la ciencia ficción, mi tía Leti, y bueno, las personas también son como
acervos culturales, ¿viste? Que te traen diferentes cosas, pero todos eran bastante curiosos y con intereses y veías que disfrutaban. O sea, mi mamá cuando se conseguía, iba por las librerías de corriente y conseguía un libro bueno, diferente, barato. Tenía que ser barato porque no teníamos plata. Era como una ganga, ¿viste? Y cosas que otros no valoraban y que ella las traía. Un disco. Esos eran los regalos en mi casa. Entonces vos también valorás lo que valoran tus padres. Los tesoros eran esos. Seguro. ¿Y el trabajo compartido con Cipse en la música se origina en la infancia, en los juegos? ¿Cómo es eso? Sí, mi hermano siempre fue como mi compañero de juegos. Nos llevamos muy poca edad. Y, y hacíamos música juntos. Bueno, él también cuando pintaba, los dos hicimos bellas artes. Pero él siempre, bueno, como que el pintar o eso fue como más una cosa que hacía y lo hacía re bien, pero lo que más le gustaba era la música. Y bueno, en su primer disco yo cantaba. Y bueno, es como aventuras. Yo me la paso re bien como con él. Es muy fuerte también. Él tiene una impronta fuertísima como compositor. Y lo que estuvo bueno es que cuando yo empecé a componer, él me alentó un montón. Como me dijo, yo te arreglo estos temas, vemos, no sé qué. Y como yo lo respeto tanto, como que dije, bueno, entonces no sé, pues debe estar bueno, vamos, hagamos. Y también esto de haber escuchado las mismas músicas los dos. Después tuvimos nuestra adolescencia también buscando músicas. Él escuchaba, yo qué sé, Elliot Sharp, Fred Frith, cosas que escuchaba con mi viejo. Y yo quedé como un poco con las cosas también de mi madre, todo lo barroco, ¿no? Como, y todo fue... Después mi hermano hizo también tango y canta impresionante. Y vos tuviste también una etapa con Entre Ríos, que fue una etapa bastante Importante. brillante, ¿no? Y a comienzos de los 2000. Fue el 2000, sí. Estuve 5 años, pareció más, pero fueron 5 años nada más. Y también pues, son esas aventuras de meterte en un mundo que ese estaba re afuera de mi mundo, porque era una cosa pop, electrónico, no era la música que se escuchaba en mi casa para nada. Entonces, a la vez, yo sentía que lo podía hacer y de pronto a la gente le gustaba mucho. Y aprendí mucho, viajamos. Fue como intenso porque le fue como muy bien dentro de lo que es un grupo independiente, digamos, ¿no? Pero bueno, yo ahí era intérprete dentro de una idea medio de otro. Que bueno, quizás a mí no se me hubiera ocurrido esa idea y está bueno. Pero en un momento ya, bueno, se agotó la relación y para mí estar ahí, porque todos los proyectos, yo tengo ganas de hacer muchas cosas. Entonces, cada proyecto empieza a tener que tener su prioridad. Entonces, en un momento, si vos el deseo de este proyecto empieza a colapsar este otro, hay que decidir un poco. Entonces, no tenía tanto deseo para seguir en esa banda. Y bueno. Ahora, de ese tiempo en la escena pop quedaron muchas cosas, quedaron cosas que reaparecen ahora en tu música. Quedó una escena compartida con gente como Rosario Blefar y hay una lindísima versión tuya de un tema de ella que es una suerte de homenaje. Sí. Sí, la verdad que sí. Me conectó con un montón de gente súper interesante. Y que después quizás yo fui valorando más porque yo medio que había entrado como sin entender nada, la verdad, del medio del pop electrónico. Y después, ahora me doy cuenta a veces que hago cosas que parecen, que tienen algo de eso. Pero bueno, en su momento quizás también tenía un prejuicio porque venía de otro tipo de música. ¿Y cómo dialoga el barroco con todo eso? Porque de alguna manera también aparece como una combinación, ¿no? Y bueno, ahora lo que yo hago es que en mis conciertos toco una música con máquinas, con guitarra eléctrica, todo, y en un momento canto una canción quizá barroca.
con un arreglito. Y digo, ¿por qué? Si en mi playlist en mi casa yo tengo todo mezclado y lo paso bomba. ¿Por qué no lo puedo mezclar? ¿Por qué tengo que tener todo, viste, como... Porque entonces, si no tengo un grupo barroco, no puedo cantar música barroca. Si no tengo un grupo electrónico, no puedo cantar... Sí, o sea, uno es tantas cosas. Y el público también. No es que uno que va a ver pop electrónico no puede ver una canción barroca y emocionarse. Y de hecho, me pasa eso, que de pronto hay gente que en medio del concierto le aparece eso y se conmueve porque no se lo espera. Y también me gusta eso, porque eso de romper un poco la expectativa, no sé, sorprende, me divierte porque además lo tengo en mí, entonces lo muestro, me parece que es lindo, está bueno, te lo muestro, si no te gusta, bueno, ahí te tapas los oídos hasta que vuelve la batería electrónica, pero, o sea, me parece hermoso, entonces yo quiero darte lo mejor, y si eso se puede, lo hago. Está un viejo amigo de todos nosotros. A ver si es verdad, está. Primero, Enrique Sims. A ver. Era el año 1988 y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentaban en el Teatro Bambalinas su tercer disco, Un bayón para el ojo idiota. En Las Cerdos y Peces, la mítica revista de aquellos años fundada por el gran Enrique Sims, escribía el Indio Solari. Los Redondos y la revista fueron, sin duda, dos pilares fundamentales para la construcción de aquellas adolescencias. Mito oscuro del periodismo underground nativo, gurú de los excesos y referente inexorable de una época, la vida de Sims estuvo marcada por una sucesión de derrumbes estrepitosos. Derrumbes económicos, laborales, amorosos, de amistades y, por supuesto, el derrumbe de su salud. Siempre fue un hechicero sin edad. A los 40 era tan viejo como a los 70. Siempre la fue de marginal, tal vez por eso empezó a sentirse marginado. Cuando cumplió 60 años, le diagnosticaron diabetes. Fue en el Bolsón. Seguía tomando cocaína y whisky. Luego vivió en Rosario, en Bariloche, en Capital. Tuvo un ACV. Siguió escribiendo, pero su salud empeoraba. Hacía mucho que se estaba despidiendo. En las malas, siempre tuvo gente que lo ayudó. Fito Páez, Julieta y Luis Ortega, Andrés Calamaro y Jorge Lanata. Finalmente, en marzo de 2023, después de buscar la muerte de varias formas y no dar con ella, Enrique Sims partió. Romántico, guerrero, canalla, acaso un traidor y aún así una de las almas más oscuras, bellas e insondables de la historia del periodismo argentino. Para leer las notas de Mariano del Mazo y Juan Mendoza, entra a laagenda.buenosaires.gov.ar. Hoy se despide para siempre. Mañana también nosotros nos iremos para que todo esto descanse. En algún momento de su carrera, una banda de rock debe defraudar las expectativas. Eso es más o menos lo que hicieron los Fabulosos Cadillacs con Fabulosos Calavera, hacia 1997. Cuando salió el álbum, sus fans no entendieron nada. La discográfica, que les había hecho un contrato millonario, tampoco. Sergio Rothman se fue del grupo. La Rock and Pop decidió no difundirlo. Todos estaban en contra. Lo que sí tuvo repercusión fue lo insólito de su estética. Era como si los Cadillacs se hubieran vuelto locos. Había una búsqueda que remitía al jazz rock y el progresivo setentoso, y la irrupción de los Cadillacs a mediados de los 80 se había caracterizado por ir en contra de esas corrientes, encarnadas en hitos como La máquina de hacer pájaros o Spinetta Jade. Parte de la sorpresa era el ingreso de un nuevo guitarrista en lugar del vaino, Ariel Minimal, hoy líder de Pez, banda que ya lleva más de 2 décadas sin hacer temblar la calidad de sus canciones. Se le ha querido bajar el precio a Fabulosos Calavera porque su música parece deudora de Mr. Bungle y Fishbone. Siempre aparecen los que subestiman el rock argentino porque saben de dónde vienen las influencias. Durante años, se acusó a Fito Páez de robarle a Elvis Costello. Actualmente, Páez participa en discos de Costello y viceversa.
El objetivo de los detractores es empañar el disfrute de otra gente, que sientan que compraron la segunda marca. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Con el tiempo, Fabulosos Calaveras se volvió de culto y ganó un Grammy, pero no sin antes batallar todo este campo minado de haters. Para leer la nota de Martín Sarielo, entra a laagenda.buenosaires.gov.ar. Te llevo de nuevo a los libros y haciendo un poco de historia a Vida de Perros, que creo que fue lo primero que publicaste, después de un camino entre el fanzine y otras búsquedas, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Porque además no se publicó acá Vida de Perros. Sí, bueno, en realidad Vida de Perros yo lo mandé a un concurso que hace Fondo de Cultura Económica, que es la editorial más importante en Hispanoamérica de niños, digamos, de México. Es de México. Es importante en el sentido de que distribuye por todos los países de habla hispana y que además, como está como subsidiada por el Estado mexicano, puede apostar y arriesgar con libros de mucha calidad que a la vez son baratos, porque no es que eso, tiene una parte que ya está subsidiada. Entonces todo eso me pareció un combo genial. Y cuando yo vi los libros que estaba publicando, la colección de La Orilla del Viento, que la había inventado Daniel Golding, que es el que después me dijo de hacer Petit, yo vi los libros, especialmente vi uno de Ralph Steadman, que es un autor genial, y también de Lane Smith, que habían publicado en esa colección. Y eran súper vanguardistas, en un lugar muy artísticos y con historias muy buenas, porque a mí me importa que las historias estén buenas. Dije, pero si esto se puede hacer, yo quiero hacer esto. Además, a mí siempre me gustó el cómic, me gustaron los textos cortos, el cuento corto, la poesía también muy sintética. Y de pronto yo veía que todo eso se podía hacer en los libros. Entonces hice el proyecto de Vida de Perros. Antes había trabajado en agencia de publicidad, para revistas de diarios, porque siempre descubrí cuando estaba terminando Bellas Artes que me gustaba mucho esto de relacionarme con un texto. De un texto escrito, vos haces una ilustración y es una opinión que vos haces sobre ese texto, ¿no? A la vez no podés contrariar la opinión del que escribió, pero a la vez vos tenés bastante para decir. Vos tenés que tomar algo y quizás hacer una metáfora con eso visual, no sé, como buscar diferentes. Cuando vos trabajás en una revista o en un diario, vos podés ir cambiando de estilo también un poquito, porque son todos dibujos sueltos. Entonces yo tuve mucha gimnasia de todo eso. Y de pronto dije, bueno, cómic, yo estuve en mi adolescencia, salió La Fierro, todas esas revistas llenas de realmente artistas de cómic. Nine, Mascachimba, bueno, Altuna, y todos con una densidad creativa, no es liviano, ¿no? O sea, porque te dicen el cómic de Argentina es tremendo, Muñoz y Zampayo, Breccia, son tremendos y tremendos lectores también, porque lo que hacen con los textos, lo que hacen, bueno, unos artistazos. Entonces ahí yo dije, yo quiero contar historias con los dibujos. Y bueno, mandé y me llamó Daniel Golding desde Fondo diciéndome que no había ganado, pero que él le encantaba y que lo quería publicar. Y yo ya estaba saltando por las paredes, me encantaba todo. No había ganado porque decían que los dibujos no les gustaban, porque decían que tenían caras de psicóticos. Pero claro, porque nosotros tenemos justamente una cultura visual del sacado de Fontana Rosa, mismo de Quino, pero hay algo como, viste, que a mí me da mucha risa, por ejemplo, de Fontana Rosa, la lagrimita acá, las caras así, y que viene del cómic, que es una lectura de esas caras, que quizás no es el background que en México tienen de los dibujos, todos son códigos también. Entonces, bueno, ahí fue mi primer libro y fue el encuentro con eso. Bueno, el libro tiene que comunicar, pero ¿cómo va a ser leído en otros países, en otros lugares? Entonces ahí yo empecé a pensar un poco qué era lo que hacía y por qué elegía ciertas cosas. Y para mí fue súper
como educativo, porque me di cuenta por qué elegía ciertas cosas y las pude defender. Entonces, bueno, la verdad es que yo no le decía, yo no puedo cambiar mucho estas caras porque a mí me dan risa así. Yo las cambio y ya no me da risa, no sé ni cuál es el criterio, no sé por qué está bueno, ¿no? Pero bueno, es bueno también tener ese feedback y después ya cuando en ese lugar ya conocen tu estilo, ya lo empiezan a entender cuál es el código y después ya me pedían más esos chicos psicóticos que son re graciosos. Pero hay que bancarse ese primer momento en que uno está ahí como, bueno, me gustaría que te rieras con esto, no que te asustes, ¿no? Al mismo tiempo es un estilo que desconcierta porque con cada proyecto de pronto cambian las técnicas, cambia la estética, cambia el formato, cambia de alguna manera la propuesta global. Sí, qué bueno que lo veas, porque yo me aburro de hacer lo mismo y además pienso que para el que lo ve también es aburrido. Yo vengo de Bellas Artes y hay como una situación de que uno tiene que estar buscando y estar, no sé, procesando e investigando. Y eso mismo trae también nuevas ideas, a mí por lo menos, porque además yo, antes me preguntabas qué viene primero, el dibujo o el texto, y yo muchas veces, surgen del dibujo las ideas, de estar paveando y que salga un dibujito, como en Secreto de Familia, una con los pelos parados, que quizás yo tenía una idea de quiero ser una nena que le da vergüenza a su familia, suponete. Me parece que esa idea está buena, no se tocó, a mí me pasó y le ha pasado a un montón de gente, pero no está. Y de pronto estoy dibujando y aparece esa imagen y digo, esto puede ser lo que puede hacer la historia concreta de esa nena que le da vergüenza a su familia. Yo creo que es eso, es encontrar un detalle para agarrarse y ahí contar una pequeña historia, porque quizás la idea grande, chica, en sí cuando es solo idea no pasa nada, si además la pongo en primer plano. Es más bien que uno pueda ver ciertos reflejos y bueno, no hay una conclusión. Yo nunca pienso, cuando me cierran, que en los primeros libros a veces cierran más, me parece que eso no está bueno. Siempre hay algún cierre, es lo más difícil a veces cerrar una historia, pero bueno, en Vida de Perros yo trabajé con una técnica que era muy pictórica porque yo recién acababa de salir de Bellas Artes y me gustaba mucho Sabat y usaba como unas mugrecitas, me gustaba mucho Jean Dubuffet, un pintor informalista. Y tiene que ver también con la historia. La historia es un nene que se pregunta por qué, si su mejor amigo es su perro, él no es un perro. Entonces su madre le trata de explicar lógicamente ciertas diferencias, pero hay algo de lo salvaje que tenía que ver con esa técnica, llena de mugre, llena de movimiento, que es todo lo que el nene hace. Entonces las técnicas muchas veces que elijo tienen que ver con el clima y el ritmo que tiene el libro, ¿no? Hay un libro que se llama Tener un patito es útil, que es un objeto y que es 2 historias contadas con los mismos dibujos, que es un libro que los dibujos tienen que ser muy simples, porque vos tenés que ir rápido y enseguida entender el dibujo. Si yo hago un dibujo muy complejo, quizás me quedo un rato en esa imagen y me va a llevar más tiempo después reconocer si algo de lo que vi acá se repite en otro lado, ¿no? Entonces, lo que tiene el libro álbum es eso, que vos pensás cómo lograr ese significado último usando las 2 cosas, ¿no? Como en una película, que depende de lo que estás viendo, de lo que estás oyendo, te lleva al concepto final. Eso es lo que a mí más me divierte. Hablaste antes de la dificultad de cerrar una historia, ¿no? Yo te propongo que cerremos esta charla, que fue lindísima, con algo de lectura, con tu voz y con imágenes. Puede ser de La Costura, del Sí, libro La este más Costura reciente, que es... Es mi último libro. Y bueno, este libro lo que tiene es que yo trabajé sobre una tela bordada que es de Palestina, porque me lo encargaron de un museo de Palestina. Yo estuve en el 2018 allá
Y me había impactado mucho el bordado tradicional de ellos, que es súper fuerte y que a veces dicen muchas cosas en esos bordados. Pero lo que ellos querían era justamente un cuento, nada más que un cuento, pero que tomara algo y lo sacara de contexto. O sea, y eso a mí me encanta, tomar algo y sacarlo de contexto. Entonces, mirando un chal que ellos me habían dado, empecé a mirar de adelante y también de atrás. Ves que atrás, el revés de los bordados en general, no es como lo que se debería ver y no es lo que el bordador piensa que es lo lindo, digamos. Entonces, a partir de ese objeto, nació un poco la historia, ¿viste? En vez de quizás que yo la saque de empezar a escribir, el objeto mismo me dio como esa idea de dos mundos que están pegados y que uno no puede ver el otro. Y bueno, y después, qué es lo que sucede si está roto en algunas partes, que bueno, es lo que le pasa a esta nena, que piensa que se le pierden las cosas porque se van al otro lado. Entonces, bueno, puedo leerles el principio, si quieren, Por favor. del libro. Bueno, la costura. Primer capítulo, las cosas perdidas. Que pierdo las cosas, dice mi mamá. Que no puede ser esto de perder las llaves 3 veces. Las tenía. Que también perdí la bufanda, los guantes, los lápices de colores, el paraguas. Que las cosas son caras y que yo no las cuido, dice. Yo creo que no es mi culpa, le digo, y puedo explicarlo. Empecemos por el pueblo donde vivimos. Tenemos árboles frutales, casitas triangulares de color rojo, muchas flores y un río en el medio. Todo está en su lugar, luce ordenado y precioso. Se parece a los bordados que hace mi abuela. A la vez, se dice que hay otro mundo, justo detrás del nuestro, mucho más raro, con paisajes llenos de nudos, hilos colgantes y animales extraños. Se cuentan muchas historias sobre el lado de atrás y sus habitantes misteriosos, pero ese lugar solo se puede visitar en sueños. Yo sueño mucho con el lado de atrás, con el lince de 5 patas que vive ahí, o que tal vez viva ahí. En realidad nadie puede saberlo, porque es muy desordenado ese otro lado. Cuesta entender qué es lo que estás viendo. Quizás sea un oso buscando comida. Una vez soñé con unos ratones de ojos brillantes que bailaban en 2 patas, desfilando frente a mí. Hasta escuché la música que sonaba, como un tintineo. Mi abuela dice que a veces ella también oye lo que pasa en el lado de atrás, especialmente el día de la fiesta del solsticio de verano, cuando sus habitantes desfilan disfrazados y danzan durante toda la noche. Alguna gente los escucha, otra piensa que son los grillos cantando más fuerte por el calor. Me encanta oír las leyendas sobre el otro lado y pensar que está ahí nomás, aunque me asuste un poco. A veces me parece ver sus paisajes en lo más profundo del río. Y bueno, después, si quieren, ven lo que pasó. Muchas gracias, Isol. ¿Listo? Bueno, de nada. Muchísimas gracias. Lindísimo y un lujo, aparte de escucharte.